Espera. Y ahora sí. Muy buenas noches, licenciada. El día de hoy vamos a dar una breve exposición sobre lo que es la normativa legal y su relevancia. Nosotros somos el grupo G3 y mi nombre es Yulitza Pesantes. También está conformado por Angelina Carpio, Michelle Mosquera y Leslie Cóndor. Primero que nada, les voy a dar una breve introducción de lo que es la normativa legal. Como tal, esta es un conjunto de reglas y disposiciones que en sí van regulando la conducta del ser humano y las instituciones en una sociedad. Estas normas en sí son muy importantes para lo que es el funcionamiento de una manera súper más estructurada y ordenada y justo de cualquier comunidad, ya que en sí esta está estableciendo límites claros y proporciona un marco de referencia para resolver los conflictos y garantizar una convivencia mucho más amena. En cambio, la relevancia de la normativa legal es muy multifacética. ¿Por qué? Porque las leyes son fundamentales para proteger los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos a través de lo que es la legislación. Se asegura que en sí todas las personas tengan acceso a la justicia y que sus derechos sean respetados y también defendidos. Aquí está presentándose nuestro mapa conceptual sobre lo que es la pirámide de Kelsen y jerarquía de las normas jurídicas. En primer lugar, tenemos la Constitución, perdón, como norma suprema. En sí, esta es una ley fundamental del Estado que establece la estructura de lo que es el poder, lo que son los derechos fundamentales y los principios jurídicos, pero también establece tres puntos muy importantes. Uno de ellos que sería la estructura del poder, es decir, la división de poderes y órganos del Estado. En segundo punto tenemos los derechos fundamentales y principios jurídicos. Y por último, la identidad nacional. Como ejemplo estaría el Estado social y democrático de derecho. En sí, su función es una base de validez de todo el ordenamiento jurídico, pero también el control de constitucionalidad, es decir, mecanismos para poder anular normas contrarias a lo que es la Constitución. Uno de los ejemplos estaría el recurso de inconstitucionalidad, acción de tutela en Colombia. Y los conceptos que son clave en esta es la validez jurídica, Kelsen 1934, donde todas las normas inferiores deben ajustarse a ella. A continuación, mi compañera. Tenemos los tratados internacionales en el sistema que los reconoce como supralegales. El acuerdo ratificado por el Estado como fuerza vinculante. Su función es integrar el bloque de constitucionalidades en muchos países. Así tenemos la Constitución de la República del Ecuador, que establece en el artículo 424 que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otro orden jerárquico. Según este artículo, los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador se aplicarán bajo los principios pro ser humano, de no restricción de derechos de aplicación directa y de cláusulas abiertas establecidas en la Constitución. Esto nosotros lo podemos resumir que la Constitución es la norma suprema en general. Los tratados de derechos humanos ratificados por el Ecuador tienen una jerarquía especial y su tratado de derechos humanos reconocen derechos más amplios que la Constitución. Ese trato prevalece sobre cualquier otra norma, incluyendo la Constitución misma. Este sistema reconoce la importancia del derecho internacional de los derechos humanos como un estándar mínimo de protección, permitiendo que las normas más favorables a las personas humanas tengan primacía en el orden jerárquico ecuatoriano. A continuación, mi compañero. En el siguiente punto tenemos las leyes orgánicas y ordinarias.
Las leyes orgánicas tienen una función específica de regular aquellas materias de la Constitución reserva específicamente para ser tratadas a través de este tipo de ley. Entre estas materias reservadas se encuentran los derechos fundamentales, que son pilares esenciales del ordenamiento jurídico, así como la estructura del Estado, incluyendo la organización y funcionamiento de los poderes públicos. Las leyes ordinarias son aprobadas por el Poder Legislativo siguiendo el procedimiento legislativo ordinario. Su ámbito de aplicación abarca aquellos aspectos que no están expresadamente reservados a las leyes orgánicas, permitiendo regular una amplia gama de materias que no afectan a los derechos fundamentales o a la estructura básica del Estado. En el concepto clave tenemos la observación normativa. Este principio fundamental establece que todas las normas jurídicas, incluyendo tanto las leyes orgánicas como las leyes ordinarias, deben ser conformes a la Constitución. Esto significa que ninguna ley puede contradecir lo establecido en la Constitución, que es la norma suprema del ordenamiento jurídico. La validez de cualquier ley depende de su adecuación a la Constitución. A continuación, mi compañero. Tenemos otro punto como los decretos, las leyes y reglamentos emitidos por el Ejecutivo, decretos de urgencia. Reglamentos desarrollan leyes como su aplicación, ejemplo, reglamentos ministeriales, y su función es de ejecución de normas superiores. En Ecuador, tanto los derechos, leyes como los reglamentos son normas jurídicas, pero difieren en un origen jerárquico y de funciones. Tenemos el decreto de leyes, que su origen son extendidas por el presidente de la República en situaciones de urgencia económica con dictamen previo a la Corte Constitucional y mientras la Asamblea Nacional no está instalada. Tenemos la jerarquía, que tiene el rango de ley, ubicándose por debate de la Constitución, los tratados de derechos humanos más favorables, las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. También tenemos la función que permite al Ejecutivo tomar medidas normativas rápidas ante situaciones económicas apremiantes, que no permite establecer el proceso legislativo ordinario. Una vez instalada la Asamblea Nacional, esta puede aprobar o derrocar. Entre los reglamentos tenemos que su origen son extendidos por las autoridades administrativas competentes, y estos son los principales presidentes, ministros y alcaldes. La jerarquía se encuentra en un nivel inferior a las leyes de decreto. Su validez determina que el desarrollo y la ejecución lo disponen en normas de rango superior. Entre las funciones se detalla que hacen operativos el contenido de leyes o decretos, facilitando su aplicación práctica por parte de los administrativos y los ciudadanos. En resumen, podemos encontrar que los decretos, leyes, son normas con rango de ley emitidas por el presidente en caso de urgencias económicas, y los reglamentos son normas inferiores a la ley que se desarrollan y facilitan la aplicación en leyes y decretos. Como otro punto tenemos normas individualizadas, actos administrativos, sentencias y contratos. En este caso, aplican normas generales en casos concretos, se podría decir. Em, Ejemplo, tenemos las multas, las resoluciones jurídicas. En sí, nosotros podemos conocer esto como disposiciones jurídicas que implican normas generales a casos concretos, es decir, no crean reglas nuevas para todas, sino que resuelven situaciones particulares entre personas e instituciones ante el Estado. Un ejemplo más cotidiano podríamos decir una resolución judicial de una condena que en sí puede ser absuelta a una persona, o como un acto administrativo, como una multa por infringir alguna ley de tránsito. Esta consta con una función principal, ya que esta hace efectiva la norma jurídica en situaciones reales y específicas. Son esenciales, ya que permiten que las normas superiores apliquen la forma de práctica en la vida cotidiana. Estas normas no pueden contradecir las leyes, reglamentos de la Constitución, ya que dependen totalmente de ellas para ser validadas. Si nosotros ponemos
comparar o relacionar con las otras, con los otros niveles. En este caso, depende de la Constitución, de las leyes orgánicas y ordinarias, ya que de eso se basan los reglamentos. Gracias. Ya, en los ejemplos, el primer ejemplo que podemos dar es la Constitución Política de Colombia de 1991. En sí, en esta Constitución se establecían los derechos fundamentales de los ciudadanos como un derecho a la vida misma, la libertad y la seguridad jurídica. Además, que definía la estructura del poder estatal, incluyendo lo que eran los poderes legislativos, ejecutivo y judicial. En sí, todas estas leyes y normas inferiores en Colombia deben ser conformes a cómo está esta Constitución. En el ejemplo número 2 tenemos los tratados internacionales. Como ejemplo, el Convenio de Ginebra en 1940 sobre la protección de las víctimas de la guerra. Este tratado internacional ha sido ratificado por la mayoría de los países del mundo y tiene fuerza vinculante en muchos países, como Colombia. Estos tratados forman parte del bloque de constitucionalidad y tienen jerarquía superior a las leyes ordinarias. En el siguiente ejemplo de leyes orgánicas y ordinarias, en la ley orgánica del Poder Judicial en España, esta ley regula la estructura y el funcionamiento del Poder Judicial, un tema reservado por la Constitución española. En la ley ordinaria, esta ley de protección de datos personales en Colombia regula la protección de datos personales, un tema no reservado a las leyes orgánicas y aprobado por el legislativo. Para el siguiente ejemplo tenemos los decretos de leyes y reglamentos. El decreto de urgencia presidencial en Perú, que puede ser emitido por el presidente para atender situaciones de emergencia nacional como desastres naturales o crisis económicas. Tenemos en el reglamento el ejemplo, el reglamento de la ley de tránsito en España. Este reglamento desarrolla específicamente cómo se aplican las disposiciones de la ley de tránsito propuestas en detalle sobre las sanciones y procedimientos. Normativas individualizadas. Acto administrativo. Una multa impuesta por una agencia de protección ambiental en Estados Unidos a una empresa por contaminación. Este acto administrativo aplica la normativa ambiental a un caso concreto. La sentencia. Una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional de Alemania, que declara institucional una ley que limita el derecho a la libertad de expresión. Esta sentencia aplica la Constitución a un caso concreto. Contrato. Un contrato de arrendamiento en Francia que regula los términos y condiciones entre un propietario y un inquilino. Este contrato debe ser conforme a las leyes francesas sobre el arrendamiento. Bueno, como grupo hemos llegado a un punto de reflexión que quedamos en que conocer la jerarquía legal es crucial en contextos educativos y ciudadanos. En educación permite formar ciudadanos informados y responsables y asegura la gestión justa y transparente de instituciones educativas. En el ámbito ciudadano es esencial para la convivencia pacífica, el ejercicio de derechos y deberes, la participación activa en la sociedad. La jerarquía legal es una herramienta fundamental para asegurar justicia y equidad. Y esto es tanto una responsabilidad como un derecho para todos. Ya, y finalmente tenemos aquí las referencias de donde pues hemos sacado para poder hacer todito lo que es esta presentación. Entonces le queríamos agradecer por haber visto nuestra intervención y esto sería todo. Muchas gracias.